Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Le agradecemos a Dios por un día más para estudiar el texto. Amén. Si notaron, es bastante largo el Salmo, pero necesitamos abarcar todo el material. Créanme que voy a hacer mi esfuerzo por no durar más de 2 horas. Así que si tiene hambre, lo siento mucho. Pero este Salmo, hermanos, arranca David diciendo cosas muy específicas de Dios, y me encanta que la gramática que él usa aquí es muy precisa. No le da vueltas al asunto. Y el Salmo, hermanos, pide más devoción que exposición. En todo el libro de los Salmos, los autores escribieron bajo 5 tipos de pensamientos. Cuando tú lees el libro de los Salmos, te das cuenta que a veces claman a Dios, a veces están arrepintiendo, a veces están dando alabanza, a veces están pidiendo que los libre de un mal, o en ocasiones dan gracias a Dios solamente. Bueno, este Salmo, el salmista lo va a escribir bajo este pensamiento de gratitud. El propósito del salmista aquí, hermanos, es darle gracias a Dios. Y vamos a ver las razones del por qué les da gracias. En este salmo, hermanos, no se mencionan enemigos que nos quieran destruir. No se mencionan guerras, tampoco batallas, ni siquiera si el salmista está bajo una amenaza. No hay ninguna petición, hermanos, ni ninguna queja. No le pide nada a Dios ni se queja de nada al salmista aquí. Desde principio a fin, hermanos, sus 22 versículos es un salmo totalmente de gratitud. Y este salmo, hermanos, es el que ha dado más razones para componer himnos después del Salmo 23. Hay muchos cantos que quizás has escuchado del Salmo 23, pero este es el que le sigue. Desde 1525, hermanos, se empezaron a componer himnos sobre este salmo, después de que Lutero hizo esta reforma y se hizo la división con el catolicismo. Los escritores ahora sí tenían libertad para poner por tinta y publicar las palabras de la Biblia, porque ¿qué hacían antes? Solo los monjes y los del clero tenían acceso a la Biblia. Así que si tú eras una persona común y querías leer la Biblia, por más que la buscaras en WhatsApp, en alguna app, no iba a estar, hermanos, solo tenían acceso a estas personas. Entonces, desde 1525 que se hace esta reforma, ahora sí empiezan a escribirse las palabras de la Biblia por tinta propia y se empiezan a escribir himnos. Un poeta alemán compuso un himno sobre este Salmo 103 llamado Alma mía, bendice al Señor. Estos cantos, hermanos, se hicieron famosos cuando se instituía un nuevo rey. Y la monarquía instituía al nuevo rey y lo traía para la celebración. Agarraban el Salmo 103 y lo entonaban. Eso registra la historia. Incluso si conoces a un cantante llamado Evan Kraft, él compuso un canto sobre este salmo llamado 10,000 razones, que también tiene título de Bendice alma mía al Señor. Así traduce él el Salmo 103. Así que desde los 1525, hermanos, hasta nuestros tiempos se han compuesto, y este salmo ha motivado a muchos cantautores bíblicos a componer algo sobre este Salmo 103. En la parte de arriba en tu Biblia, si puedes notar, se nos va a describir quién es el autor del Salmo. Y titula o coloca a David como el autor de ello. Lo pone hasta arriba porque él es el autor. Es uno de los 73 salmos que se asignan a David o que se le asignan a él como autor. Y te lo indica con el nombre arriba. Y se cree, hermanos, por los estudiosos de la Biblia, que David lo compuso. Note bien esto, David compuso este salmo cuando ya era un hombre mayor de edad. Cuando era un hombre que, ¿cómo le podríamos decir hoy? Quizá ya cobraba pensión, algo así. Muere, hermanos, a los 70 años de edad, de acuerdo a 2 de Reyes, capítulo 2, verso 4. Te estoy dando un poquito del contexto antes de entrar al Salmo. Tenemos como dato que David vivió casi 70 años de edad. Esto lo registra la Biblia. Y es significativo, hermanos, mencionar su edad, porque cuando uno vive más años, hermanos, y los golpes de la vida y la experiencia se van acumulando en tu mochila o en tu morral, y si no nos amargamos y nuestra comunión con Dios es más grande conforme pasan los años, hay gente, y tú te has dado cuenta, que se aleja de Dios por las circunstancias que enfrenta, pero otros no, a otros los hace más fuertes. Se hace más apegado a Dios. Así que el que un hombre anciano como David, hermanos, nos esté escribiendo este salmo, es porque él está valorando cosas que ya experimentó, que ya padeció y nos las quiere dejar saber a nosotros los lectores.
Nos hace pensar, hermanos, que quizá tenía un discernimiento para valorar cosas que sí eran importantes en la vida. Usted se da cuenta, hermanos, que un joven valora cosas que un anciano no va a valorar. Cuando uno está joven, valora lo que tiene precio. Cuando uno está viejo, aprecia lo que tiene valor. Y debe ser así, hermanos. David debió haber dicho este salmo basado en todos los años que ya había acumulado como vida. Y supo, hermanos, manejar bien la amargura que le tocó enfrentar. Aquí está en pantalla, este no es el salmo que voy a exponer, pero mire lo que dice el Salmo 50, verso 23. Si de veras quieres honrarme, note bien cómo escribe aquí, tráeme ofrendas de ¿qué, hermanos? Tráeme ofrendas de gratitud. Y la ciencia nos demuestra en las investigaciones que la gratitud es la emoción más saludable a la que puedes apelar en cualquier momento. No hay algo mejor para la salud física, emocional y espiritual, hermanos, que dar gracias. ¿Lo puede imaginar? El libro de los Salmos es el que más habla de agradecimiento en toda la Biblia. El libro de los Salmos era el libro favorito del Señor Jesucristo. Fue su libro favorito porque fue el que más citó durante su ministerio o al que más apeló a hablar de él. Más de la tercera parte, hermanos, de las citas que están en el Nuevo Testamento son del libro de los Salmos. Los estudios que se han hecho, hermanos, y que son muchos, demuestran que la gratitud siempre tiene un vínculo muy fuerte con la felicidad. Entre más agradecida es la persona, más feliz es. Piensa en esto, si no eres feliz, quizá no has tenido suficientemente agradecimiento en tu vida. Y entre menos agradecido te vuelves, o se hace la persona, hermanos, entonces empezamos a concluir que más infeliz te vas volviendo. Es como ensombrecerse a los asuntos de la vida que vas enfrentando. En México, hermanos, el 30 de abril se celebra el Día del Niño. Yo recuerdo que en la colonia en la que a mí me tocó crecer, las mamás salían por calle o por cuadra y ponían mesas de comida para los niños gratis. Se te entregaban unos boletos y dependiendo del color, el que te gastabas podías adquirir hacia esa mesa. A veces hacíamos tranza porque no era la única cuadra y nos íbamos de cuadra en cuadra, pero bueno, al fin era darle algo al Día del Niño. En una ocasión, uno de los niños que se nos entregó en una cuadra que vivía un doctor que tenía mucho dinero, sabíamos que ahí siempre se daba lo mejor, se entregaron unos aguinaldos. Y en los aguinaldos salió un trompo, o salía un trompo como juguete. A mí me salió de un color, a mis otros amigos de otro, y a uno de mis amigos no le salió el color que él quería. ¿Qué creen que hizo con el juguete? Lo agarró, lo aventó al suelo y lo pateó. Digo, ese no es mi color. El no ser agradecidos, hermanos, a veces hace que mostremos una actitud negativa a lo que tenemos. Y créanme, la ciencia demuestra que ser agradecido produce beneficios físicos, emocionales y de otros tipos. Por ejemplo, hermanos, practicar agradecimiento, dijo este científico, reduce los niveles de estrés. ¿Tú puedes imaginar estar estresado y pararte a dar gracias a alguien y que estimule tu estrés o lo reduzca? También dicen que refuerza el sistema inmunitario, reduce los síntomas de la depresión y mejora tu autoestima. Y por si esto te suena poco, hermano, practicar la gratitud mejora tus habilidades de relaciones. Amén. Con todos estos beneficios que nos demuestra la ciencia, ¿quién no va a querer estar agradecido? Hay personas, hermanos, que quizá te vienen a la mente por las que estás agradecido, un médico. Yo recuerdo el que operó mi brazo cuando me fracturé, tenía como 11 años, el brazo derecho. Recuerdo muy bien a ese doctor o a ese médico. Creo que algo... ¿No es mi voz? Quizá te acuerdas de un profesor o una niñera, un familiar, algún vecino, un amigo. Sea quien sea, hermanos, es un buen día para dar gracias. Amén. Puedes tener la disciplina, y esto me encanta en este salmo, de vez en cuando, hermanos, acercarte a Dios, escucha bien esto, acercarte a Dios sin pedir nada como lo hace el salmista aquí. No vas a pedir nada, solamente vas a agradecer. De cuando en cuando hacer esto, hermanos, te va a ayudar a avanzar en tu carrera como creyente. Te va a ayudar mucho a reconocer cosas que pasas por alto y que piensas que es normal que estén todos los días. Amén. La actitud de gratitud, hermanos, cambia las relaciones.
Es muy probable que si no tienes gratitud empieces a tener quejas, preocupaciones, y debes empezar a tener cuidado con este lenguaje de las tinieblas, porque si no es gratitud, hermanos, a Dios esto no le agrada. Después de esta breve introducción, para demostrarte que la gratitud sí tiene beneficios, ahora sí quiero que me acompañes a estudiar el Salmo sistemáticamente y podamos ver qué registra David con estas palabras tan puntuales que él hace. Y este Salmo, hermanos, tiene 3 partes. El salmista inicia hablándose a sí mismo y es un consejo que debemos tomar. Hablarte a ti mismo y no escucharte a ti mismo son cosas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está la diferencia. Escucharte a ti mismo, hermanos, es escuchar tu naturaleza pecaminosa, el propio pecado, lo que hiciste tiempo atrás, lo que te está perturbando y no te deja avanzar. Eso es escucharte a ti mismo. Pero hablarte a ti mismo es tomar el conocimiento de la Biblia y que con ese te hables y te exhortes tú propiamente. Y el salmista invita a que hagas esto, que te hables a ti mismo y te dejes de escuchar. Porque créanme, a veces cuando los pensamientos no están controlados, te acusan de un sinfín de cosas y no te dejan vivir a gusto. Hablarte con la verdad del conocimiento de la palabra de Dios va a empezar a hacer que despiertes esta gratitud que el salmista demuestra. Note bien cómo inicia el Salmo, hermanos. Verso 1. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así comienza este salmista, un llamado a la alabanza. Bendice alma mía a Jehová. 6 veces, hermanos, en todo este salmo te va a decir el salmista que bendigas a Jehová. Y 4 veces es una invitación a él mismo. Es un total de 6 veces que el salmista lo hace. Y es una realidad, hermanos, a que estemos acostumbrados a decir: Dios, quiero tu bendición. Quiero tu bendición a mi vida. Pero ¿qué hay, hermanos, como hace el salmista aquí, de bendecir a Dios? Decimos: quiero, Dios, que me bendigas, quiero que me des tu bendición, pero el salmista dice: bendice alma mía. Es una actitud de aquí hacia los cielos, hacia Dios, no es al revés. No quiero la bendición de Dios, quiero yo bendecirte a ti, Dios. Y esta vez el salmista, hermanos, no le dice a Dios: bendíceme con salud o con un buen trabajo, con cosas que siempre queremos que estén presentes. El salmista, hermanos, está diciendo que él va a bendecir a Dios, y nos va a dar las razones aquí adelante. Y aquí está en pantalla esto, te va a decir con qué debes bendecir a Dios. Número 1, se responde esta pregunta: ¿con qué bendecimos a Dios? Aquí está la pregunta: con mi alma y mi ser. Bendecir a Dios, hermanos, es con el alma y el ser. Todo el ser se refiere, o con la palabra ser se está refiriendo a tu aspecto físico, mental y espiritual. Todo tu ser, lo que te compone internamente y físicamente, debe bendecir a Dios. Y quiero decirte algo muy importante. Aquí es, hermanos, donde surge la verdadera adoración. No es en un piano donde comienza la verdadera adoración a Dios. No es en medio de circunstancias específicas o en un evento cargado de emociones. La adoración genuina a Dios, hermanos, está en el control, en el corazón, antes que en los oídos de los demás. Ve el salmista de dónde saca esta adoración a Dios. Dice: de su alma y su ser. El corazón, hermanos, puede ir tan alto en la adoración solo si va tan profundo en la teología, porque sabe de lo que está hablando. Lo elevado de la adoración está directamente relacionado con la profunda enseñanza de la palabra de Dios. El que la alabanza, hermanos, sea interna, quiere decir que no hay nada externo que la motive. Lo voy a repetir. El que la alabanza sea interna significa que no hay nada externo que la motive o que la estorbe. Por ejemplo, si a usted se le da una ofrenda o algún dinero, ¿es un motivo para qué? Para bendecir a Dios. Pero se le dio algo externo. Hay algo externo que está estimulando la bendición a Dios. Y el salmista no está haciendo esto. No es dar gracias a Dios porque recibimos algo de Él. Es simplemente darle gracias a Dios porque Él es Dios. Amén. Así de sencillo. Siguiente pregunta, aquí está en pantalla. ¿A quién debemos adorar? Dice el texto: a Jehová. Y este pasaje, hermanos, aparece 10 veces el nombre de Jehová. Hay muchos nombres de Dios en el Antiguo Testamento: El Shaddai, Elohim, Adonai. Pero aquí utiliza en el hebreo Yahweh, o que se traduce como Jehová.
Y dice el salmista que a Él va la adoración o esta bendición de nuestra parte. Una persona puede tener muchos títulos, puede ser padre, puede ser abuelo, ingeniero, maestro, policía, pero solo tiene un nombre. Sucede lo mismo con Dios. Dios tiene muchos títulos en la Biblia, pero solo un nombre personal de Él, y es Yahweh o Jehová. Y el salmista nos dice, adoremos a Jehová por su nombre. ¿Lo ha hecho usted, hermanos, adorarle por su nombre solamente? ¿O lo hace porque en la semana un hermano lo fue a visitar, estimuló sus emociones, sintió tan bonito y de repente el domingo viene ya motivado? Son dos cuadros muy distintos. ¿Cuál es la causa de la adoración? Aquí tenemos la pregunta en pantalla. ¿Cuál es la causa de la adoración? Dice el Salmo, por todos sus beneficios. Y el Salmo, hermanos, enumera algunos de los tantos beneficios que Dios le ha dado. Y ahorita vamos a verlos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el peligro, hermanos, de la adoración? El texto nos va a decir ahí enseguida, y no olvides ninguno de sus beneficios. El peligro de la adoración es que lo puedes olvidar de algo que se te hace tan común o que es costumbre. Y dice el salmista, no olvides ninguno de ellos. Es decir, que deben estar frescos en tu memoria. Se los he dicho en clase y para los que no han estado, no está diciendo que te los tatúes en la piel, porque algunos lo hacen. Está diciendo que esto tiene que estar fresco en ti, que no lo olvides, no lo puedes pasar por alto. El que no olvidemos, hermanos, no es porque tengamos mala memoria tampoco, obviamente. Es porque también, hermanos, el corazón está lleno de intereses. Intereses que atrofian nuestro comportar cristiano ante Dios. Y nos preocupamos por enfermedades, por asuntos que no sabemos cómo lidiar, la enfermedad de un hijo. Y antes de dar gracias a Dios, vamos a Dios con todo nuestro corazón y sinceridad. Dios, te pido por la sanidad de mi hijo. Y la gratitud a Dios queda olvidada. Y te olvidas de darle gracias a Dios por todo lo demás. Y no se trata, hermanos, también tanto de, como les digo, que tengas una mala memoria, sino de que tu corazón está centrado en ti y en tus anhelos. Y te olvidas de quién es el que bendice. Pero el salmista va a decir, y es muy claro, no olvides. No olvides estos beneficios. Mire, esto me hace ir a Deuteronomio capítulo 8, versos 11 al 14. Deuteronomio 8, versos 11 al 14, parece que el texto está aquí en pantalla, dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas, en que habites, verso 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí está el peligro, hermanos, de olvidarte de los beneficios de Dios. ¿Qué le pasa al corazón? Se enorgullece. Y después dar gracias se te empieza a volver algo raro e incómodo. Avancemos, hermanos, versículos 13 al 6 de nuestro Salmo. El salmista nos va a dar ahora sí las razones del por qué no olvidar los beneficios de Dios. Y aquí están algunas de las razones, hermanos. Número 1. Los puedes identificar fácilmente en una lectura sencilla. ¿Por qué no olvidar los beneficios de Dios y por qué sí agradecerle? Número 1, por el perdón de tus pecados. Dice el texto, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y no usa la palabra algunas o cualquiera. Apela a este argumento que es abarcar todo y dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Si tiempo atrás, hermano, intentaste abortar y no funcionó, Dios te perdona de ese pecado. Si viviste haciéndole daño a alguien y esa persona murió, le hiciste daño a tu papá o tu mamá, le trataste de hacer quizá la vida imposible a alguien y esa persona ya se murió y no le puedes pedir perdón más que ir a la tumba y llorar como a veces hacen algunos. El salmista lo resuelve aquí y te dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Amén. Isaías capítulo 1, hermanos, inicia un mensaje que es muy fustigante. Y Isaías, hermanos, empieza a hablar de la nación de Israel. Y él empieza a decir, hermanos, que ha pecado mucho.
Dice que desde la planta del pie hasta la coronilla, todo es una llaga que su pura podedumbre, espiritualmente hablando, obviamente se refiere a Isaías. Y en el verso 18 del capítulo 1, Isaías dice esto, hermanos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La primera cosa que te recuerda el salmista aquí es que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Perdona todos tus pecados. Y podemos entender algo más, hermanos. El perdón de los pecados es algo eterno. Es algo que nos sirve para la eternidad. Algo de lo que Dios no tiene de qué acusarnos y señalarnos. Si usted tiene un carro, el día que usted se muera, sus hijos, hermanos, créanme que se van a pelear por quién se queda el carro. Pero el perdón de los pecados es algo que es por la eternidad, que necesitas. Y por eso el salmista te motiva y te dice que no lo olvides y que le des gracias a Dios por ello. Primer beneficio, el perdón de los pecados. Número 2, por la salud. Dice el versículo 3, Él es el que sana todas tus, ¿qué, hermanos? Todas tus dolencias. Y aquí viene un conflicto para los estudiosos del texto bíblico. ¿A qué tipo de enfermedad se refiere? Unos comentaron que se refiere a la enfermedad espiritual de nuestros pecados que nos agobian. Y otros se refieren a la enfermedad física. Oramos quizá a veces por un hermano que estaba enfermo y el hermano sana. Y en otra ocasión oramos por el otro hermano que está enfermo y no sana. Y es el dilema aquí. Dice que sana nuestras enfermedades o todas las enfermedades. Y quiero aclarar algo aquí y ser muy puntual con la enseñanza bíblica. El Salmo, hermanos, no está diciendo que Dios te va a curar de todas las enfermedades. El salmista te está diciendo que si te cura de una enfermedad, fue Dios el que te curó. Porque si Él es el que sana todas tus enfermedades, entonces no tendríamos, ¿qué? Gente enferma. Todos estaríamos sanos. Pero no sucede así, es en la voluntad de Dios que esto sucede. Cuando una persona sana, hermanos, es Dios quien le da la salud y la sanidad. Amén. Y existen 4 formas en cómo Dios sana, te las voy a poner aquí en pantalla. Número 1, Dios le da al cuerpo la capacidad de recuperación. Esto es creación de Dios. 4 formas en las que Dios sana. Dios da la capacidad de recuperación. Le da defensas a tu cuerpo, hermano. El cuerpo está dotado por Dios. Por ejemplo, si usted se corta con un cuchillo, hay una vitamina en nuestro cuerpo llamada vitamina K que Dios nos ha puesto y que hace que la sangre coagule rápido y entonces no te desangres. Eso es creación de Dios. Y esto lo hace, obviamente, para que no mueras y puedas sanar. Número 2, Dios da la capacidad a los médicos también para que sanes. Si la persona sana es Dios, hermanos, que trabajó a través de esas personas en el quirófano, en esa operación. Ahora, no vamos a negar, hermanos, que hay personas que no sanan nunca. Hay pastores que oran por personas y han sanado, y también han orado por personas y no han sanado. Si la persona sana, es Dios quien lo ha hecho. Y si no lo hace, es su voluntad de Él. Amén. Número 3, Dios sana de forma sobrenatural. Hay veces, y yo creo que tú conoces de estos testimonios, hermanos, en las que la persona sana y el médico no se explica. Es más, ya le habían dado días de que se iba a morir. Le quedan horas. Pasan los años y el hermano sigue tomando Coca-Cola. ¿Se imagina? En ocasiones va a suceder, hermanos, y en otras no. Es voluntad de Él. No comiences a pensar como los carismáticos que es voluntad nuestra. Es más, a veces piensan, hermanos, que la mucha oración modifica la voluntad de Dios. Tanto que horas y horas, bastante, puedes producir en Dios que sane. Si en su voluntad no está sanar, órale toda la vida y no va a sanar. Pero no olvides, si es una actitud tuya, orar porque sane. No caigas en los extremos. Es voluntad de Dios. Y número 4, hermanos, de cómo Dios sana. Esta no nos va a gustar, obviamente yo creo que a nadie le va a gustar. Dios sana con la muerte, hermanos. Cuando una persona muere, porque estuvo muy enferma, a veces decimos, pues ya está descansando. Ya está descansando el hermano, la persona ya dejó de sufrir. Y hay personas, hermanos, que cuando están enfermas y se enteran que están orando por ellas. Esto lo supe de un hermano. Se acercaba y le decía al pastor, hermano, ya no ore por mí, me duele mucho. El cáncer ataca muy feo en mis huesos y me duele bastante, ya no ore. Que no escuche mi esposa porque
se va a molestar, ella no quiere que yo muera, pero ya no puedo yo con esto. Y la enfermedad, hermanos, que produce este dolor, para ellos cuando la muerte viene a ser sanidad. Dios sana con la muerte. No nos gustaría esta cuarta, pero quizá nos va a tocar a veces enfrentarla. La tercera cosa, hermanos, volviendo a los beneficios, ahora sí, nos quedamos en la tercera. Darle gracias a Dios por la muerte. No olvidar este beneficio de Dios. Dice el verso 4, el que rescata del hoyo tu vida. Esta es la tercera razón, hermanos, por la cual darle gracias a Dios. Y no tenemos que estar en la frontera de Gaza, no tenemos que estar en Ucrania o Rusia en medio de una guerra para decir que estamos en peligro de morir y decirle gracias Dios porque tú me rescatas de la muerte. No tenemos que estar hasta allá, hermanos. David dice en 1 Samuel 23, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Con un accidente de carro, una asfixia mientras quizás estás comiendo, ir a nadar a un lago o una piscina, caer de algunas escaleras y golpearte quizá. Siempre estamos en este riesgo de muerte. No necesitamos estar en medio de guerras para agradecer a Dios por esto, hermanos. Puedes imaginarte que mientras vas conduciendo en la autopista y el otro conductor en el sentido contrario viene ebrio, durmiéndose y pasa al lado de tu vehículo, estás hablando que a 70 millas, con que mueva un poquito su volante e impacte tu vehículo, puede acabar tu vida ahí. Es un riesgo mientras estamos viviendo. Y dice el salmista, que no se te olvide darle gracias a Dios porque Él te libra de este hoyo de la muerte. Amén. A veces, hermanos, estamos en estos peligros de caer en la muerte y no nos damos cuenta. Te voy a contar algo. En una ocasión, una mujer que estaba embarazada, ya tenía 2 hijos que no había planeado y los tuvo. Y ahora venía el tercero, se enteró de la noticia y no lo quería tener esta mujer. Una noche ella decidió, hermanos, provocarse un aborto. Dejó a sus 2 hijos acostados en la cama, va a la cocina, puso a hervir una percha de metal para esterilizarla, se tiró al suelo como pudo, puso unas cobijas y ella sola intentó sacar su producto de su estómago. Afortunadamente, hermanos, no funcionó su paso de aborto o este intento. Fue rescatada horas después por una amiga que la fue a visitar y la vio en sangre y la llevó al hospital. Llamó a emergencias, la atendieron y pasó varios días de recuperación de este intento de aborto. 21 días después, hermanos, nació el bebé varón. Este niño creció. Hoy en día es pastor en una iglesia muy grande en California. Aquí está la imagen, no sé si es la diapositiva que sigue. Es una imagen del pastor Jack Hibbs, hermanos. Él predica en la iglesia llamada Calvary. Es un ejemplo de un aborto fallido. Una iglesia que comenzó con 6 miembros y hoy en día se reúnen más de 10,000 personas un solo domingo a adorar a Dios. Él ha llevado a miles de personas a los pies de Cristo. ¿Y a qué voy con este dato, hermanos? Nadie que nació y vive, hermanos, es un accidente. Nadie que nació y vive es un accidente. A veces piensan las personas cuando se enteran de que no fueron planeados, se culpan porque no tenían que existir. No, eres un accidente. Si Dios hasta este momento te ha rescatado tu vida, es porque quiere algo de ti y te ama tanto y tiene un propósito para tu vida y quiere que lo cumplas. Y si no lo has hecho es porque no lo quieres hacer o no lo has descubierto. Nadie, hermanos, es un accidente. Aunque no haya sido planeado por tus papás, nadie existe por accidente. Existimos por un propósito soberano de Dios. Descubra ese propósito, hermano, que Dios tiene para su vida. Aquí está este intento de esta persona, de su madre, y vea el fruto que pudo producir que tuviera vida. Siguiente beneficio, hermanos, ahora sí. Cuarta razón por la cual darle gracias a Dios, dice el salmista, que es por la misericordia. Versículo 4. El que te corona de favores y misericordias. Ya mencionamos 3 cosas: perdón de pecados,
sanar dolencias, el hoyo de la muerte. Y ahora, hermanos, pasa algo más general. Él es el que nos da múltiples favores y misericordias. Note bien a quién está refiriendo, a Dios. Y habla de una coronación. Esto te debe hacer pensar que cuando en una coronación a una persona la ponían en esta silla o trono y colocaban esta corona sobre su cabeza, le estaban identificando como alguien que tenía autoridad o un rey. En ocasiones eran príncipes también. La corona, hermanos, sugiere belleza, dignidad y honor. Si en el tiempo antiguo testamentario tú ibas caminando por las calles palestinas o en Jerusalén y de repente veías a uno que tenía corona, su pensamiento era, este tiene autoridad, tiene honor y es digno, no de adoración o alabanza necesariamente, pero es digno de lo que él esté reclamando o pidiendo. Porque el vestuario los denotaba así en ese tiempo. Y hay un evento, hermanos, de misericordia que David vivió en carne propia. Quiero que me acompañes con tu Biblia a 2 de Samuel. Es muy bonita la escena que nos va a describir aquí el autor. Perdón, es en 2 de Samuel, capítulo 9, versos 1 al 4. La historia, hermanos, cuando yo la leí, conmueve bastante, pero es muy gráfica cómo escribe el autor aquí en Samuel. 2 de Samuel, capítulo 9, versos 1 al 4. David hizo una promesa a su amigo Jonatán. Le dijo que si sobrevivía cuando Saúl lo estaba atacando, hermanos, entonces David iba a mirar por su descendencia. Mire lo que dice el texto. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán, es decir, su amigo? Y había un siervo, hermanos, de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar era la tierra o el lugar en donde se ubicaba geográficamente. Pero note bien la frase, hermanos. Está lisiado de los pies, no los tiene. Hoy en día hemos sido educados que las personas con un problema físico o mental son personas dignas como cualquier otra. Eso en esta sociedad no afecta tanto, pero en el tiempo bíblico sí afectaba. Si no tenías un brazo, te faltaba un ojo, un dedo, alguna parte externa de tu cuerpo físico, te iban a ver como alguien que Dios no tenía favor sobre ti. Así te iban a pensar. En los tiempos bíblicos era diferente que hoy, que ya van casi aproximadamente 3000 años de esta escena que se registra en 2 de Samuel. Eran personas, hermanos, si las podemos titular, despreciadas. No tenías valor, nadie se iba a fijar en ti. Y cuando le dicen a David, hermanos, hay un descendiente que está en Lodebar, en la tierra de Transjordania, se llama Mefiboset, David hace un acto de misericordia por él muy grande. Miren, el verso 5 dice: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Mequir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, aquí ya se dirige a él, y él respondió: he aquí tu siervo. Ya están en escena estos dos hermanos. Y mire las palabras de David en el texto: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre. Vea en dónde lo coloca, en la mesa. Recuerde que Mefiboset está lisiado de los pies. David es un rey. Y la Biblia, hermanos, dice que fue lisiado de los pies cuando era niño y cayó de un caballo y ya no pudo caminar. Dice el texto: y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Enfatiza el texto, hermanos, que era lisiado de ambos pies. Y en esa cultura te veían mal. Aquí estoy llegando al punto. Despreciados, rechazados. Y a David era adelantado en sus tiempos, hermano, no le importó el pensamiento cultural. Decidió traerlo a la mesa. Y quiero que imagines la escena. Charles Swindoll la registra en su libro de David.
Él dice lo siguiente sobre esta escena. Imagino yo la escena. Hay una mesa del rey comiendo. Las esposas de David, demasiado hermosas. Dice el texto que Betsabé era muy hermosa. Dice también que sus hijos, algunos de ellos, eran de buen parecer. Cada año se cortaba el pelo y pesaba 2 kilos, 240 gramos cuando Absalón se cortaba el cabello. También dice la Biblia, hermanos, que su hija Tamar era de muy buen aspecto. Dice que Abigail era muy bonita en lo físico y en el carácter. Así que imagínense, hermanos, a toda la realeza comiendo en una mesa. Están sentados comiendo junto al rey David. Y dice este autor en su libro, hermanos, sobre esta escena, imagine que de pronto se escuchan los ruidos de alguien que se arrastra por el suelo. No había silla de ruedas o en qué trasladarlo. Y es Mefiboset, que viene por el suelo arrastrándose para ir a comer al lado del rey David. Y se sienta a un lado de él y de los principales. Y hay pura belleza en esa mesa, hermanos. Y de repente aparece un hombre que no tiene pies. Yo les pregunto, ¿qué sentiría Mefiboset? Un acto de misericordia por el rey David. Dice el salmista, hermanos, Dios te corona de favores y misericordias. La casa donde vivo no la merezco, hermanos. La familia que tengo tampoco la merezco. Es misericordia de Dios, el que te corona de favores y misericordias. Quinta razón, hermanos, por las cuales darle gracias a Dios, y es el beneficio número 5, dice el verso, es la fortaleza. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. De la coronación, hermanos, ahora el salmista cambia toda la imagen. Pasa a una imagen de unas águilas o del águila. Dios, hermanos, nos alimenta de lo que necesitamos para tomar fuerzas como el águila se rejuvenece. El águila, te lo voy a describir brevemente para no tomar mucho tiempo, es un animal, cuando lo estudias, es bastante impresionante este animal, hermanos. Vuelan a más de 15,000 pies de altura. Algunas veces pueden caer en picada a 100 millas por hora para tomar un pez del agua y levantarse a la misma velocidad. No importa si hay aire o lluvia. Su vista es muy impresionante. Los seres humanos tenemos 200,000 receptores visuales por centímetro cuadrado. Note cuántos tiene el águila. El águila tiene 1,600,000 receptores visuales por centímetro cuadrado. Es decir, a 8 millas de distancia pueden ver letras de 3 pulgadas. Yo a veces con lentes de batalla, hermanos, pero eso es de las águilas. El águila, te dice el salmista, o Dios como la creó, tiene la capacidad de rejuvenecerse y fortalecerse. Yo no sé cómo, hermanos, pero Dios nos da fuerzas para seguir adelante cuando la vida nos está golpeando. Tenemos fuerzas como el águila, dice Isaías. Dale gracias a Dios por la fortaleza que te da. Hermano, que no se te haga normal que la tienes. A esto es a lo que apela el salmista aquí. Que no lo olvides, porque es algo común que siempre está, que te está librando de la muerte, que perdona tus pecados, que te fortalece, se te hace tan normal y el salmista te va a exhortar que no se te olvide. Número 6. Siguiente beneficio por el cual darle gracias a Dios, por la justicia. Dice el verso 6, hermanos, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es una realidad, hermanos, que en este mundo hay demasiada violencia, violencia verbal, física, emocional, psicológica, sexual, pero Dios es justo y va a traer justicia, lo crean o no. Hay niños, hermanos, que sufren mucha violencia, a veces emocional, a veces verbal, a veces física. Nosotros investigamos en el colegio para una tarea, llegamos a algunos artículos que eran muy gráficos. Incluso estuve con Isaí en una conferencia de un expositor hace unas semanas donde decía cómo en los libros que hoy meten a las escuelas les describían las escenas sexuales y ellos en la lectura obviamente llegaban a la imaginación con eso. La madre se da cuenta, denuncia, intenta hacer esto. Sufren violencia sexual, verbal. Hay madres que los golpean solamente porque decidieron no tenerlos. Y estos niños que son inocentes, que no tienen estas armas para defenderse, a quién acudir y qué hacer. Me encanta que los evangelios registren que el reino les pertenece y que sí hay justicia para ellos y también hay condena y consecuencia para el que hace esos actos. Dice el salmista,
que no se te olvide darle gracias a Dios porque Él hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Avanzamos, hermanos, con nuestro salmo para ir terminando. El salmista ahora deja la primera persona del singular y habla de una tercera persona. Nos va a hablar de la misericordia de Dios. Note los versos en adelante, 6 en adelante. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios, hermanos, le notificó a Moisés los caminos. La misericordia se define como el atributo que Dios expresa, la bondad y el amor a Dios por el cual eres miserable y culpable. Lo tengo parafraseado aquí. La misericordia es un atributo de Dios que expresa bondad y amor de Dios al que es culpable y miserable. Es un amor, hermanos, dirigido hacia el hombre en su propio dolor, en su sufrimiento, en su angustia, por causa de su pecado que lo agobia. Dice el verso 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Parece que Dios se enoja, como dice el salmista aquí. Se fija que el salmista mezcla la misericordia con el enojo, hermanos. ¿Por qué hará esto el salmista? Porque es verdad, Dios se aira o se enoja. Y cuando alguien se enoja, hermanos, después viene un castigo a continuación. Los seres humanos, no lo vamos a negar, nos enojamos por cualquier cosa. Si vamos a una taquería y nada más hay de maíz y no hay de harina, muy probablemente esta actitud se refleje. Nos enojamos porque el lugar en el que siempre nos sentamos en la iglesia, alguien llegó más temprano, nos madrugó y bueno, vamos a mostrar esta actitud. El ser humano, hermanos, se enoja por cosas que no son pecado. Y el Antiguo Testamento dice 580 veces que Dios se enojó. Y a Dios, hermanos, solo lo hace enojar una cosa, el pecado. Por eso el salmista menciona la misericordia de Dios con el enojo. Nuestro pecado hace enojar a Dios, pero note bien esto, su misericordia es más grande, por eso lo pone aquí en el texto junto. Su misericordia nos ve con ojos de amor y no nos culpa. Dice el salmista, este es otro beneficio, y lo incluye, muy general, la misericordia de Dios. Verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cuáles son estas consecuencias por haber pecado? ¿Qué es lo que merecemos por pecar, hermanos? El castigo eterno en el infierno. Y este castigo es esa ira de Dios, separado plenamente de Él. Pero su misericordia nos pasó por alto esa ira. No lo merecíamos, escúcheme bien, no lo merecíamos, pero lo hizo. Versículo 11 al 13, el salmista escribe así: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Son tres imágenes hermosas aquí, hermanos, para hablar de la dimensión de la misericordia de Dios. Primero, engrandece su misericordia. Es decir, Dios hizo un esfuerzo extra, hermanos, para darnos misericordia. Segundo, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si caminamos de oriente a occidente, geográficamente, hermanos, no hay un punto de referencia que nos vamos a tocar con polo oriente o polo occidente. Va a haber un punto en el que nos detenemos. Pero si caminamos viceversa, siempre va a haber algo en lo que podamos seguir rotando conforme vayamos avanzando. Esta imagen la trae el salmista a su pensamiento y dice, así como eso no tiene fin, la misericordia de Dios también está presente en nosotros. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios, hermanos? Que no hay ninguna obra que tú puedas hacer para decir que la mereces. Tercero, como un padre se compadece de los hijos. Esta imagen, hermanos, es muy bonita porque en la mayoría de los casos, no digo que en todos, en la mayoría de los casos, los padres siempre van a tener una actitud buena hacia los hijos. Si solamente hay un plato de comida y está el padre y el hijo, es capaz de darle el plato y él quedarse sin comer y no decir nada. Y Dios dice, así como el Padre se compadece de los hijos, ustedes como padres, quizá ya les ha tocado hacer estos sacrificios, dice,
Dios lo hace contigo. Y es muy probable, hermanos, que a veces los hijos no se den cuenta. Quizá te tocó experimentar en casa estas escenas. Quizás si solo quedaba el último vaso de leche o una última fruta y tu papá o tu mamá prefirieron dártelo en vez de comerlo ellos, porque no había para todos, dice este salmo, así como el padre se compadece de los hijos. Los hijos no se van a dar cuenta, pero en eso no debes estar pensando tú, es tu actitud hacia el hijo. Verso 14 al 16, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba en sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Dios sabe, hermanos, cuál es nuestra condición miserable de polvo. Es maldad, somos vulnerables a la maldad. Y por eso tiene misericordia de nosotros, una misericordia muy grande. Y continúa el salmista diciendo, versos 17 al 18, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Qué descanso, hermanos, que la misericordia que le dio Dios a nuestros padres, también se la va a dar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El Salmo, hermanos, termina con una alabanza universal invitando a una audiencia específica. Versos 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Note la invitación. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, apela a la corte celestial que está al lado del trono de Dios, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Siguiente, bendecid a Jehová vosotros todos los ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Hay una versión que encontré, que obviamente no está avalada como formal, pero se llama NBE. Y esta versión, hermanos, quita la palabra bendecir y pone la palabra pedir. Y aquí está en pantalla, no sé si le está la diapositiva esa ahí, si no está bien de aquí se las explico. La palabra bendecir la tacha y pone la palabra pedir. Y diría el texto así, pídele alma mía a Jehová, y quita la palabra bendiga y pone, me quejo por todo lo que me da con todo mi ser ante su santo nombre. La versión que le puso este autor era la nueva, NBE, nueva versión egoísta, le puso así. Dios, me diste una casa que tanto necesitaba, pero está muy chiquita. Y tengo vecinos que son muy ruidosos. Necesito una más grande. Dios, me diste nietos, pero no me gustan los papás de los nietos. Te pedí trabajo y me diste el que no me gusta porque el jefe es así, los compañeros son así. Y por todo es pedir y quejas, hermanos. Y el salmista en esta exposición te ha demostrado que hay beneficios que no puedes olvidar, por los cuales bendecir y agradecer a Dios. Amén. No los pases por alto, hermano. Sea en tu tiempo de devoción que se lo expreses a Él o hacia tus hermanos en la fe cristiana, que no se te haga costumbre que siempre están, porque hay un agente activo sobre la tierra que es Dios, que los otorga a tu vida. Los otorga aún aunque pecas, los otorga aún aunque no estés andando bien en sus caminos, te bendice. Y ese es donde la misericordia rebasa este entendimiento humano. Hoy hemos expuesto este Salmo 22. Él no nos ha hecho nada malo, hermanos, para ser indiferentes. A mí me ha llamado al ministerio y a poder predicar y enseñar su palabra. Yo no puedo tener una razón para decir que voy a preferir hacer otra cosa que esto, porque Él nunca se ha portado mal conmigo. No ha hecho nada para que yo le ofenda de una manera que prefiera los asuntos del mundo o seculares que agobian o atentan contra mi espíritu. No ha hecho nada para que yo no pueda darle las gracias. Ha hecho todo lo contrario, ha hecho todo para que yo quede a veces incluso sin palabra decir, parece que nunca voy a acabar. Pero lo esencial, el salmista lo escribe y nos dice que no se te olviden estos beneficios. Amén. No sé si hay alguien aquí, hermanos, que no ha aceptado a Cristo y quiere darle gracias a Dios por el perdón de sus pecados. Si hay alguien aquí, esta es la invitación para ti.
que Él ya pagó por tus pecados y quieres darle gracias a Él por esos pecados que no merecían ser lavados ni pagados. No había ninguna actitud que tú le demostraras a Dios. Hoy te da la oportunidad de que lo aceptes como Salvador. No ha hecho nada malo contra ti, ha hecho todo lo contrario. Si no es así, hermano, te voy a invitar a que te pongas de pie. Después vamos a entonar una alabanza, puedes quedar así de pie y acompáñame a orar por este tiempo, donde Dios te ha permitido una cosa muy grande, dejarte ver que hay beneficios que no merecemos y que Él los otorga por pura misericordia. Gracias, Padre, por su amor y gracias por su infinita misericordia que este salmista escribe. Así como David tuvo ese acto hacia Mefiboset de sentarlo a su diestra en una mesa mientras comía toda la realeza en esa escena, hoy entendemos que así también usted siempre nos ha coronado de favores y misericordias y le queremos dar gracias por ello. Porque nos ha librado de la muerte, porque nos ha sanado nuestras dolencias y enfermedades, porque ha hecho justicia cuando pareciera ser que no había nadie que observara las situaciones. Hoy le estamos dando gracias por esto, Dios, y gracias por permitirnos ser conscientes de ellos. Le pido profundamente, Padre, que en el corazón de mis hermanos junto conmigo, nuestro corazón no se distraiga en los afanes de la vida y pueda entender que hay favores inmerecidos de su parte hacia nosotros. Y hoy le agradecemos por ello. Gracias porque nos cuida como un padre, así como dijo el salmista. Porque nos rejuvenece y nos trae fortaleza. Nos colma de bendiciones innumerables. Es una iglesia que hoy le expresa gratitud. Y hemos aprendido esta nueva información para llevarla a la práctica. La ponemos en sus manos, Espíritu Santo, y le pedimos con mucho favor y reverencia que nos ayude a ponerlo en práctica y a ejecutar estas actitudes que a usted le agradan. En Cristo Jesús le amamos. Amén. Pueden quedar así de pie, hermanos. Vamos a adorar a nuestro Dios.